Creo que nos ha llegado la hora, por fin, de dejar de buscar culpables, porque en la lucha, en la tarea de buscar soluciones, y todo el mundo se equivoca, y algunos se equivocan más que otros, pero el problema es el resultado, y el resultado es que es deficiente para todo el esfuerzo que se ha puesto tanto de un lado como de otro. Entonces, y culpables, cuando la gente construye, se equivoca un montón de veces. O sea, el que no hace nada y que está así como fiscal observando, o sea, como un árbitro, a ver quién se equivoca, y encuentra un montón de cosas, porque en el empellón de la tarea y comete unos errores en la práctica, en la metodología, en el funcionamiento, y sobre todo en política, porque la cuestión de la política es manejar intereses individuales e intereses colectivos. Entonces, es natural que la gente se equivoque. ¿Y qué es lo que sugeriría la sabiduría, o sea, la sapiencia, el conocimiento? Y saltar esa barda, superar esa instancia y aportar sugerencias o ideas que puedan resolver esos problemas. Y esa es la tarea nuestra de hoy. Y en los tiempos en que estamos, y más en los que se avecinan, estamos en una época preñada de oportunidades. Es decir, para la creación no hay límites, porque como está cambiando todo el mundo, las iniciativas son previsoras, o sea, son premisas que debemos tener a mano nosotros. O sea, todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pues nos ha dado estos resultados que tenemos en todas partes. Guerras, desencuentro, hambre, falta de trabajo, falta de creatividad, estancamientos económicos, luchas intestinas, desacuerdos, grietas, en fin, todo lo más. Quiere decir que esto ya está agotado. Tenemos que darnos cuenta de que estas instancias que ha llevado la civilización o la política o los intereses o lo que fuera, ya se han agotado. Entonces ahora vienen épocas de creatividad, vienen épocas de nuevas ideas para nuevas experiencias, y con la sabiduría acumulada por los errores cometidos y por las consecuencias que esos errores han producido, pues tenemos oportunidades extraordinarias que con un poquito nomás de buena suerte, y la buena suerte no depende de la providencia, sino depende de la capacidad de cada quien y de la grandeza que se tenga para soportar los agravios y las descalificaciones, las críticas y todas esas cosas nefastas y miserables que operan en nuestro ser humano, en nuestra conciencia incluso. Entonces, lo importante es ahora la oportunidad. O sea, está dada la situación de que el mundo está esperando luces, está esperando ideas, está esperando una creatividad superadora, porque son miles de millones de gente que están necesitando salir del atolladero, salir de la oscuridad o salir del pozo donde se ha caído. Entonces, es una oportunidad maravillosa, y claro, nosotros no podemos ocuparnos del mundo porque somos miserablemente muy minúsculos, pero sí podemos por lo menos ir resolviendo los problemas de nuestra aldea. Y ahí está el llamado. O sea, quien pinta su aldea puede pintar el mundo. Entonces, hoy vamos a desarrollar eso, y me imagino que estarás inquieto por saber cuál es tu papel. Y lo tenés seguro, ustedes tienen un papel importantísimo. Es cuestión de que se den cuenta primero, y de segundo, que tengan ganas de ser protagonistas. Y no me cabe duda que sí, que casi todos quieren ser protagonistas por necesidad. Porque tenemos hijos, porque tenemos familia, porque tenemos esperanza, porque queremos nuestra patria, porque queremos nuestras cosas amadas y porque las queremos recuperar. Y claro, cada quien sueña su aldea con el esplendor que uno imagina, pero eso hay que construirlo.
Y por ejemplo, ya pasando a lo práctico, nosotros como aldea, nosotros dentro del contexto mundial del universo nuestro, o sea, de nuestro mundo, y tenemos un continente entero, virgen de ideas. O sea, hay ideas que han claudicado, que no han sido suficientemente superiores como se supusieron. Hay ideas que consolidaron temporadas, ciclos, pero que al final han llegado al extremo, ya han llegado a lo máximo que pudieran esas ideas haber producido, y ese momento, no vamos a decir que hay que cambiarlo, es el momento de que hay que pensar otra cosa, porque ya se ha llegado a la excelsitud de las ideas. Por ejemplo, el sueño americano. El sueño americano fue una realización muy concreta de un grupo humano, de una sociedad inmigrante como casi todos nosotros, los que venimos de otros continentes o de otras regiones, y que nos hemos unido a lo que hemos creado como latinidad, con nuestros ancestros originarios de este continente, y unos corrieron mejores suertes que otros, porque unos lucharon mancomunados, hermanados en una causa, y otros fueron individualistas y separatistas. Y los resultados son los que tenemos: una América del Norte próspera y una América del Sur empobrecida. Es un problema cultural. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a echarle la culpa a los colonizadores? Ya no sean, sí, podemos hacerlo como satisfacción personal, como justificar el orgullo, pero lo importante son los que hablan de los resultados que ha logrado la civilización en este continente. Y esta gente en el norte logró la excelsitud, o sea, el sueño americano. Ellos tuvieron tanto sueño que hasta se desbordaron en su idea, se tomaron en su mentalidad el continente. Y les fue bien, pero ahora ya ha empezado la decadencia en esta parte del continente. Y los nuestros, o sea, nosotros, pues estamos en decadencia de hace siglos. O sea, no nos hemos podido incorporar a lo que supuestamente debiera ser en estos tiempos ya el simum, lo máximo de la civilización. Estamos empezando. O sea, todavía nosotros tenemos vidas primitivas en nuestro continente y regiones remotas que todavía ni siquiera se han integrado a la civilización. Entonces ahora vienen las oportunidades de las ideas. ¿Qué hacemos con el mundo? Con nuestro mundo, o sea, nuestro mundo es nuestro continente. Ya nosotros no tenemos posibilidad de resolver individualmente nuestros problemas. O sea, cualquier país, y si lo vemos, se debate en desesperanza y nos peleamos entre nosotros, porque queremos resolver los problemas y no nos hemos dado cuenta, o si nos hemos dado cuenta, quizás no hemos sabido transmitir la sensación de esa cuenta, de que tenemos que hacerlo entre todos. Pero ya no es entre todos localmente. Ya no sería incluso imposible realizarlo entre todos que se unan en un país, sino ya esto pasa a una superficie mayor, pasa al continente. Y me dirán, siempre con la misma historia, viejo. Y sí, porque la misma historia es la única realidad. O sea, ya no es que si se salva Bolivia, o si se salva Chile, o si se salva Argentina, o si se salva Brasil, o México, o Venezuela. No hay salvación individual, porque el problema ahora es colectivo, es en todo el continente. Son, 2.000 millones de habitantes acá que hay o más, no sé exactamente. Te voy a poner acá en la baja cuántos millones de habitantes son en el continente, y están todos en problemas. E incluso los que se creen que están allá arriba también están en problemas, y mucho más graves, porque es más difícil aceptar la caída que aceptar el surgimiento. Vamos a seguir hablando de esto porque nos tiene que interesar a todos, porque nos tenemos que involucrar en la forma de ver cómo podemos resolver. O sea, escuchar propuestas. No quiere decir que esta propuesta te va a resolver el problema personal.
pero esta y la tuya y la de tantos millones más sí lo van a resolver. Lamentablemente nos persigue el mal tiempo, empieza a lloviznar otra vez, pero bueno, este es un esfuerzo que uno lo hace con placer, así que soporta uno como sea las inclemencias del tiempo. Y claro, hablamos del continente y hablamos de intentos que han fracasado, que no se han llevado, a pesar del gran esfuerzo y la gran pasión puesta. Nosotros sí vemos todos los movimientos revolucionarios primero y después de ya tratar de asociaciones o convenios o acuerdos entre países, no han dado resultado. O sea, la resistencia primero violenta desde el tiempo de la conquista, o sea, se han ganado espacios a fuerza de grandes sacrificios. Y ya después la independencia, pues esa historia que fue, en fin, condicionada por una cantidad de factores, y después nuestras vidas políticas individuales de cada país, de la división que hubo en el continente, acorde, se sabe y se supone que fueron los grandes intereses que llevaron a que hicieran esta repartición de tantas naciones. Y después, una vez conformado eso, las luchas intestinas de cada una de nuestras naciones, porque cada quien o cada uno de los protagonistas quería tener supremacía sobre los demás. Y claro, todo eso llevó a este desencuentro que haya habido durante tanto tiempo tanta anarquía. Entonces, lo último, por no somos historiadores, nosotros solamente somos relatores de acontecimientos, o sea, nada más que eso, cronistas, por decirlo de alguna forma. La última gran intento, una de las más avanzadas que ha habido en todo el continente desde la fundación de nuestra república, fue lo último que hubo en Sudamérica, la UNASUR. Lula da Silva de Brasil, Néstor Kirchner de Argentina, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Fernando Lugo de Paraguay, José Mujica de Uruguay y Lula da Silva de Brasil. O sea, fueron 6 países que realmente conformaron la UNASUR. El primer hálito, la primera opción concreta de una unidad sólida para un gran proyecto futuro. Lamentablemente, por los resultados, siempre uno se debe llevar por los resultados. Fue un gran impulso, con mucha visión e inteligencia. Era el sueño anhelado de mucha gente que hablaba del continentalismo desde Simón Bolívar en adelante. O sea que crear sobre esa idea primogenia que fue la de Bolívar, la Unión Continental, y que tantos soñadores patriotas las acunaron, por primera vez se había logrado una cosa con solidez cuando se forma la UNASUR, hace apenas 10 años. Lamentablemente faltó política, faltó salir de la región para proyectarse al mundo. Tenía que hacer un proyecto de continente. Perón ya nos había dejado las señales que si no se salva el continente no había forma de resolver los problemas de todas nuestras naciones. Y fue, no obstante eso, un buen intento. Un intento maravilloso, lleno de sueño, más de entusiasmo que de inteligencia. O sea, no porque no tuviesen inteligencia sus protagonistas, sino por la premura que le querían imponer sin tener en cuenta que se estaban afectando intereses muy poderosos que no se previó primero asociarse con ellos o por lo menos convalidar la convivencia. Y entonces ese fue la llave del fracaso. O sea, el tiempo nos venció en el primer intento serio, que fue UNASUR. Lamentablemente, esa posibilidad malograda nos dejó enseñanzas que muy pocos supieron
aceptar, o sea, muy pocos de los políticos que realmente continuaron con la tarea de ese grupo de dirigentes no entendieron o no tuvieron tiempo de organizarse o no hubo ideólogos, porque faltó ideólogos en la primera instancia, cuando ese grupo de 6 gobernantes habían logrado la UNASUR, faltó ideología. O sea, faltó el contenido fundamental que era la estrategia de avanzar sobre un proyecto. Faltó el Mariátegui, faltó el Perón, faltó el Getúlio Vargas, en fin, faltaron los grandes faltó un Manuel Ugarte, o sea, los que concibieron en Latinoamérica, o sea, faltaron los líderes que proyectaban en grandeza. Y se perdió todo. Y entonces se perdió y se entró en una turbulencia. O sea, a partir de hace 10 años a esta parte, 8 años a esta parte, hubo un maremándum de turbulencia y confusión. Pasó a copar, a dominar el espacio, todo el perímetro, el poder corporativo internacional, que no tiene sensibilidad social y que no le interesa en absoluto la suerte ni el destino de ninguna nación. Y ese poder corporativo se apoderó de todo. O sea, si bien fue impuesto a sangre y fuego a partir de las dictaduras, después se consolidaron en la realidad. Y hoy cualquiera que uno hable de una política nacional, pues lo consideran hasta enemigo. O sea, lo consideran un tirabombas o un alienado. Entonces, todas esas cosas debemos saberlas, porque ahora como dijimos al principio, se están otra vez abriendo las puertas por necesidad. No es porque están pensando en nosotros, las potencias del mundo, para ver, pobrecitos los de Latinoamérica, vamos a ir a ayudarlos, sino porque nosotros tenemos que ser avisores de estar frente a las oportunidades y saber explotarlas. Ahora estamos en una gran oportunidad. Y hay una persona en el continente que tiene una visión estratégica por encima de todos los demás gobernantes, que es Andrés Manuel López Obrador. Y en la realidad, en la práctica, en los hechos, lo está demostrando. Además de entrar a gobernar un país difícil como era México, frontera con los Estados Unidos, donde hay grandes intereses estratégicos. O sea, que entrara un personaje como López Obrador resistido durante años. O sea, le robaron 2 presidencias, no se las dieron. O sea, que un hombre que luchó con una convicción extraordinaria porque tiene una inteligencia superior y ahora está avanzando y lo están tolerando los poderes importantes, sobre todo los poderes corporativos y los poderes financieros, porque soy un ariete irreemplazable, y si bien les cuesta tragarlo, pues es lo mejor que ellos tienen como antídoto para el gran problema que sí ellos saben que están enfrentando. Entonces, para nosotros es una oportunidad entender este fenómeno que se está dando en este momento en el continente. Por otro lado, nosotros podríamos especular de 1000 maneras el camino a tomar ahora, porque desde el sur del continente no hay opciones de pensar siquiera en que hay que lograr una unidad continental para resolver los problemas internos. Una de las personas que, desde mi modesto punto de vista, tiene más capacidad política y estratégica en la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner, contra mucha gente que son mis amigos y compañeros me dicen, no, eso ya está superado. Para nada. Para nada. Para mí Cristina sigue siendo la gran líder con visión estratégica superior a todo lo político que existe en el país. Lástima que Cristina está perdiendo mucho tiempo en ocuparse de arreglar los muebles de la cocina y no levanta la vista para ver lo que está pasando en el norte del continente. Y sería ideal poder hablar con Cristina para explicarle que el problema que tenemos pendiente de resolver
no va a ser resolver el problema interior ahí alrededor de una miserable inquiniosa desgracia de politiquería. Pero, por otro lado, nosotros vemos que Estados Unidos no ve nada confiable. Y digo Estados Unidos porque es el dueño de todas las corporaciones que operan en todo el continente. No es que Estados Unidos sea para mí la panacea, sino que son dueños de una realidad. El poder corporativo y el poder financiero que tiene copado el continente es de Estados Unidos. Entonces hay que necesariamente, el dólar es la madre de todas las batallas en América Latina, en toda Latinoamérica. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar con esos elementos, esa es nuestra realidad, que es el único que le ha entendido López Obrador. Por eso está marchando López Obrador, pero está solo. O sea, no puede, le quiso dar confianza a Alberto Fernández, pero pobrecito, Alberto Fernández no entiende nada de todas estas cosas que estamos hablando nosotros, lamentablemente. Entonces, López Obrador lo estamos viendo solo. Se acercó Lula, que es un hombre con capacidad para entender este problema, pero Lula todavía no está en el gobierno y no sé si lo van a dejar. Es decir, estamos frente a la gran oportunidad, pero están cosas minúsculas, pero extraordinariamente importantes que nos sesgan las oportunidades. Pero nosotros sabemos que la única forma, y ya lo empiezan a saber acá, lo empiezan a entender acá, que la única forma frente a todos los desafíos mundiales que se están dando en este momento con una Rusia imponente, que le está poniendo condiciones a Europa. No nos dejemos llevar por lo que la información dice. Rusia los tiene agarrado de los lugares más sensibles a toda Europa. Y detrás, por si fuera poco, tiene el recurso de que China es su hada madrina. Para enfrentar el poderío de Rusia, nosotros estamos pagando las consecuencias porque la inflación a partir de esa guerra declarada que no nos conviene a nadie, a nosotros nos está golpeando ya y a Estados Unidos lo está golpeando con mucho más intensidad. Hay que ir al mercado. Hay que ir al mercado acá para saberlo si eso es cierto o no es cierto. Han subido los combustibles un estratosfero valor, han subido la comida, ha subido, en fin, todo, está todo, ya se está sintiendo latinoamericación o latinoamericanismo acá en Estados Unidos. Y entonces eso indiscutiblemente que nos va a poner en igualdad con nosotros, a pesar de que hay minorías acá que no quieren ni siquiera oír de esto, nos está poniendo en igualdad. O sea, un problema que decía Perón hace 50, 60 años, esto lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie, y esta gente está empezando a entender, por eso lo dejan operar a López Obrador, porque López Obrador está haciendo dos tareas simultáneas, demostrando cómo se debe hacer y haciendo escuela, por otro lado. O sea, está dando cátedra de cómo se debe hacer para resolver lo que no se ha podido resolver. Entonces, todas estas cosas a nosotros nos benefician si tenemos una visión amplia de la realidad. Y no tenemos gente que comunique. Nosotros, lamentablemente, no tenemos comunicadores. Lamentablemente la gente nuestra, nuestros muchachos, claro, tal vez uno por los años a lo mejor presume de saber un poco más de estas cosas, pero si no logramos nosotros comunicar estas cosas tan modestas aparentemente, pues mucha gente está en contra de sus propios intereses. Mucha gente en el continente, ya no digamos nuestro país, está en contra de nuestros propios intereses. Si nosotros no logramos conformar el continentalismo, caemos todos. Vamos a caer todos porque está planteado todo para que así sea. Ahora bien,
Me dirás, si vos sos el único que tiene la verdad. No, al contrario, estoy convocando, yo no tengo la verdad. Yo soy, como te dije antes, soy una persona que relata, soy un cronista de una realidad que no es que yo la descubra, está evidente en cada paso que uno da todos los días. Nosotros tendríamos que tener ya gente que camine por el continente con esta idea primogénea, con esta idea clarísima para concientizar, para que la gente del continente, de nuestros países, entienda esta propuesta. Y esa es una tarea que tal vez López Obrador tenga pensado, pero como uno conoce el paño, sabe que si va un embajador mexicano o una persona independiente mexicano a querer hablar con la gente de Latinoamérica, sobre todo con Argentina y Brasil, es difícil la tarea. Pero sí, Andrés Manuel debiera ir pensando en que sus ideas, porque sus ideas son clarísimas y además las únicas que realmente van a resolver en última instancia el grave problema, tendría que tener algún tipo de embajador itinerante que muela estas adversidades, estas piedras que están en el camino. O sea, tendría que lograr no lo que se va a lograr ahora, que va a ser solamente una feria de vanidades, esa reunión en junio, que se va a dar en Los Ángeles, que es la reunión de toda la América, no sé cómo se llama, la reunión latinoamericana, algo así, donde quieren que venga uno y que no estén otros, y que, en fin, lo de siempre, eterno. Entonces, antes de que se produzca eso, López Obrador tendría que hablar con gente. No es necesario que hablen todos y que estén todos de acuerdo, es necesario que haya alguien con claridad meridiana para que hable con los que realmente tiene que hablar, nada más. López Obrador ya tiene resuelto el problema de Centroamérica y el Caribe. Es seguramente que ya tiene abrochado todo eso. Falta ahora abrochar Sudamérica. Y hay que hablar con 3 o 4 personas en Sudamérica para que llegue el mensaje de cuál es el propósito. O sea, tenemos que hacer un tipo de UNASUR, pero más avanzado, con más liberalidad y no tan concentrado en vanidades. O sea, buscar la ampliación, porque hay que negociar con el dueño del circo. El dueño del circo en Latinoamérica, nos guste o no nos guste, nosotros estamos enajenados. O sea, estamos en las manos del capital imperialista yanqui. O sea, los norteamericanos dominan todos los grandes poderes que mueven nuestras economías y nuestra política en consecuencia. Entonces, quizá eso sea lo que nos haga falta en los próximos pasos, o sea, de aquí quizá a fin de año. Y eso sería lo ideal, encontrar a alguien que haga esa tarea, que camine con una orden en la mano, como alguna vez Perón nos dotó a algunos para que fuéramos a hablar en nombre de él y realmente limar asperezas, porque hay asperezas que limar porque hay intereses que estamos enfrentando. Lamentablemente la llovizna se está haciendo más intensa y voy a tener que abandonar. Ojalá que pueda terminar como sea este video, pero lucha uno con todas las adversidades, pero las adversidades no lo van a detener a uno. Te decía, creo que estamos frente a las puertas de un advenimiento extraordinario. Las oportunidades nos están golpeando en la puerta de nuestras casas. Entonces habría que tratar de dedicarle un poco más de tiempo a estas cosas que son tan importantes. Claro que lo interno, lo de entre casa nos acucia, nos impone ritmos, nos extrapolariza nuestras facultades. O sea, es desentendible, es un desgaste terrible políticamente hablando. Pero si llegara el alumbramiento desde arriba, esto se resuelve en una semana.
O sea que si uno se acordara una alianza con el imperialismo, que tarde o temprano no le busques la vuelta, se tiene que dar por necesidad. O sea, si ellos lo imponen, ¿quién se va a resistir? ¿Y quién va a decir si Estados Unidos quiere hacer un acuerdo continental? ¿Quién va a salir y decir, no, a mí no me interesa, yo no entro? O sea, por supuesto que cada quien va a pedir su parte y va a poner sus condiciones, pero es lo único que nos queda para hacer. Tienen que entenderlo de una vez por todas. Y yo ya no voy a estar, así que yo no me voy a promocionar para hacer nada de nada, sino que las veo venir con una claridad meridiana y lo único que nos queda es eso. Ahora, si siguen todos los conflictos como están instalados en este momento en Europa y en Asia, y todo sigue aumentando porque los fletes, porque los combustibles se van arriba, el carbón, el gas, el petróleo, no esperes que haya ninguna sorpresa de que van a bajar los precios y van a desaparecer las urgencias, al contrario, las urgencias se van a ir acrecentando. Y entonces nosotros tenemos que actuar desde la inteligencia. Y desde la inteligencia indica de que hay que negociar, negociar y negociar. Y te pregunto, ¿estás preparado para entender esto? ¿Están preparados tus gobiernos? ¿Están preparados tus dirigentes políticos? ¿Van a querer aceptarlo? ¿Tienen la capacidad intelectual como para sentarse en una mesa y decirle, esto es lo que nosotros tenemos y queremos tal o cual cosa? Todo eso, todas esas cosas que son tan extraordinariamente importantes, es lo que menos se tiene en cuenta. Y es lo que ya debiéramos estar trabajando para ir ordenando las cosas, porque va a ser necesario mucho más pronto de lo que cualquiera se imagina. En fin, yo quería hacer lo que puedo y lo que modestamente sé. Creo que a lo mejor es muy limitado lo modesto que uno puede hacer, pero no hay otra, te digo de verdad, no hay otra. Independientemente como país, nadie va a salir de Latinoamérica solo. Olvídense. Y bueno, no creo que por hoy sea necesario hablar mucho más, añadir algo más, porque lo principal está expuesto. Las urgencias tienen que ser nuestras ahora y tenemos que trabajar para que los nuestros se sienten a conversar sobre estos temas. Que no nos sorprenda cuando de la noche a la mañana aparezca la opción, que no nos pase lo que nos pasó con UNASUR, que nos fueron a poner la mesa servida y los mandamos al carajo. No supimos sentarnos en una mesa a los norteamericanos en Mar del Plata y hablar y negociar. Eso es lo que faltó. Y ahí se vino todo al suelo. ¿Te queda más claro las cosas? Entonces, no sé si será necesario algún esfuerzo más extraordinario, pero si fuera necesario, y ustedes lo creen, yo estoy dispuesto a exponerme. O sea, quiero que esto llegue a buen puerto porque es una oportunidad única y la oportunidad está en este momento prácticamente en nuestras manos. Es cuestión de tareas menores. No piensen que desde nuestras posiciones nacionales se van a resolver las cosas. Tienen ustedes, escuchen bien, todos sus países enajenados, las comunicaciones, la energía, el gas, los productos de alimentación, los insumos, los barcos, los puertos, todo está enajenado. Lo único que ustedes tienen es políticos que hablan por televisión nada más. La realidad está en otros lados. Eso ya no funciona, no va a resolver nada de ninguna forma. Y especialmente para mis paisanos argentinos es que Cristina no siga perdiendo tiempo. Cristina es brillante para la gran negociación que está en las puertas de nuestras casas. No hagan que Cristina pierda más tiempo. Por favor, entiéndanlo. Y lo mismo en Brasil. Luchen para que Lula llegue al poder, porque Lula entiende estas cosas. Y así todos los demás países que son necesarios conversar con ellos, sentarse a hablar y negociar.
como lo está haciendo Maduro en este momento. ¿Qué te parece? O sea, entendámoslo de una vez por todas. Estos de este país donde yo estoy acá pisando la tierra, acá, son los dueños de este mundo, de todo el continente. Y no te gusta, y a mí tampoco me gusta, ¿qué te parece? Pero esa es la única realidad, porque es la única verdad. O sea, recordemos a Perón, la única verdad es la realidad, que era una frase de Aristóteles, por supuesto. Te mando un abrazo, te deseo lo mejor del mundo. Empecemos la semana con entusiasmo, con la convicción absoluta de que lo vamos a hacer realidad antes que nos pase por encima la desgracia que está también en las puertas de nuestras casas. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.